¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar valorando la empresa Boston Omaha, que es una de las mayores posiciones de mi cartera y también es uno de los vídeos que más me habéis pedido. Así que nada, antes de empezar voy a deciros que estoy grabando este vídeo por segunda vez, ya que la primera vez se me ha borrado. Así que, bueno, por el esfuerzo y el videazo, que va a ser un videazo, suscribiros y dar me gusta al vídeo y comentar, ¿va? Para que sepa que hay alguien detrás de la cámara, porque si no, hacer vídeos sin saber si hay alguien detrás viéndolos, pues es un poco duro, la verdad. Entonces, hoy vamos a estar valorando la empresa Boston Omaha. Antes de empezar, pues en mi canal hay muchos vídeos donde hablo de esta empresa. Es una small cap, la cual es un holding y tiene diferentes negocios dentro de ella, ¿vale? Hoy no vamos a hablar absolutamente de nada de lo que se dedican, o sea, voy a hacer una pincelada por encima porque si no la conoces, pues para que la conozcas, pero este vídeo va única y exclusivamente de valorar la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer de un poco improvisado, voy a abrir por aquí la cotización y todo eso para ir empezando, y lo vamos a hacer un poquito sobre la marcha y sobre mi Excel, ¿no? Para que veáis, pues si estuviese yo solo en mi casa, cómo valoraría, cómo miraría esta empresa y qué haría, cómo repaso mi Excel y todo, entonces me parece que es mucho más dinámico y entretenido. Así que no me enrollo más, vamos a ver si sacamos un vídeo cortito y empezamos. Y bueno, antes de arrancar, deciros que esto, ahora que llega el verano, pues ir a la playa y leer un libro pues es mucho más sencillo, la gente suele leer mucho más y os voy a hacer una recomendación de un libro que es Cómo invertir en bolsa de Paco Lodeiro. La verdad que yo me lo he comprado para este verano, me lo he leído y es un librazo, ¿eh? Es decir, a mí obviamente no me paga nadie ni me patrocina nadie por decir esto, pero me ha gustado mucho porque habla del value investing, habla de la inversión, pues como nos gusta hacerlo, de forma tranquila, de forma sensata, en empresas de calidad, comprando barato, etcétera. Y bueno, es una lectura muy entretenida, muy amena y la verdad que lo recomiendo. Yo ya me lo estoy acabando prácticamente, seguramente hoy me lo acabe. ¿Vale? Venga, va. No os meto más chapas y empezamos. Boston Omaha, como os decía, es un holding, actualmente capitaliza unos 400 millones y tiene diferentes ramas del negocio, ¿no? Hasta ahora tenía la rama de los seguros, la rama de las vallas publicitarias, la rama de la fibra óptica y luego tiene una parte de inversiones en otros activos aleatorios que básicamente se centra en un principal y luego tiene otras inversiones de tamaño mucho más pequeño. Entonces, vamos a ver todas estas ramas, qué ha pasado con ellas y también qué ha pasado con la empresa. Si os fijáis, años atrás el rendimiento ha sido muy malo, pero lo que ha hecho la empresa no ha tenido nada que ver. Es decir, ¿qué significa? Que me parece que al principio estaba muy cara y aquí, a día de hoy, según mi opinión, obviamente esto no es ninguna recomendación ya que mi opinión no es subjetiva, pues a mí me parece que a día de hoy está tal vez muy barata. De todas formas, viéndolo a largo plazo, pues el rendimiento ha sido muy malo, pero si nos centramos, por ejemplo, en lo que ha ido pasando estos últimos, en lo que va de año, en los últimos 6 meses, en el último mes o los últimos días, vemos que ha habido un repunte considerable, ¿no? Incluso llegó a tocar los $13 y algo, y esto ha sido porque han pasado cosas que vamos a comentar hoy, ¿vale? Venga, va, arrancamos en el Excel. ¿Cómo se divide mi Excel? Este es el que yo uso a nivel personal. Antes de nada, y eso por ejemplo lo comenta en este libro, deciros que los Excel son puramente para guiarnos, es decir, que nos sean útiles para nosotros. No hay que buscar el número al milímetro, sino que tienen que ser orientativos y que nos sirvan. Entonces yo os explicaré cómo yo los realizo y cómo yo luego los uso y veréis que mi valoración es a grosso modo, es para ver si realmente hay algo caro o barato, pero no te voy a decir para mí esta empresa vale 18,85. No, yo te voy a decir, para mí esta empresa tiene un potencial pues de valer mucho más o de valer el doble o números que no son del todo cuantitativos, ¿no? Se centra en la calidad y la cantidad de la empresa. Entonces, mi Excel tiene los estados financieros de cada uno de los años donde me permiten ver muchísimas cosas. Aquí directamente cojo los estados financieros de la empresa y los plasmo y puedo analizar el pérdidas y ganancias, el balance y el flujo de caja. Eso me ayuda a ver cómo se está desarrollando el negocio, dónde están yendo las inversiones, cómo va la deuda y la caja y muchas otras cosas que he comentado en otros vídeos y que aquí por encima pues puedo comentar algo, pero tampoco no es la parte principal, ¿no? Que básicamente a nivel de ventas pues va creciendo mucho, pero vemos que los costes también crecen mucho. Eso es porque el negocio de la fibra óptica, que es uno de los negocios más grandes que tiene, pues se está expandiendo y tiene costes muy grandes. Además, la amortización y la depreciación que vemos por aquí, fijaos, son valores muy altos que nos suman unos 24 millones del total de los costes. Esta depreciación y amortización, a la hora de la verdad, no son tan grandes. No voy a decir que no son reales, porque sí que hay
un cierto deterioro de las vallas publicitarias o de la parte de la fibra, pero no es tan grande como se reporta en el pérdidas y ganancias, ¿no? Es por eso que si os fijáis solo en el beneficio neto de la empresa, pues vais a tener una imagen muy poco realista. En cambio, si nos vamos a ver el flujo de caja, pues realmente vamos a ver que si tenemos una foto de... ¿Veis? El flujo de caja operativo sí que genera flujo de caja, y luego el CAPEX también está un poco distorsionado por las grandes inversiones. No es un CAPEX de mantenimiento, es un CAPEX de crecimiento, por eso son tan grandes, ¿vale? Entonces, lo primero de todo que hay que hacer es entender la compañía y entender cada uno de los negocios. Por eso, de los estados financieros, luego paso a un modelo donde simplemente me traigo informaciones interesantes, pero de cada uno de los negocios. Y aquí ya sí que empiezo a desgranar pues en qué fase se encuentra en cada negocio y cuánto vale cada negocio. Entonces, vamos a irlos viendo un poquito, cada uno de ellos, en qué fase está y cuánto puede valer o qué potencial tiene, y así luego podremos ver la siguiente pestaña, que será la de valoración. Entonces, empezaríamos por el de los seguros, pero aquí está una de las grandes cosas que ha ocurrido dentro de la compañía, y es que esta parte de seguros ha desaparecido. ¿Qué quiere decir que ha desaparecido? Pues que la han vendido. Han realizado la venta de esta parte de la empresa por 84 millones, uno de los 3 negocios principales, de los 3 el más pequeño de todos, y eso ya es muy significativo si nos paramos a ver los números, ¿vale? ¿Qué pasa? Primero de todo, a nivel personal, el negocio de los seguros a mí era el que menos me gustaba, porque estos últimos años, si nos fijamos por aquí los números y estos últimos trimestres, estaba generando pérdidas, ya que habían han tenido que pagar unas primas porque habían cubierto pues, ciertos peligros que ellos no habían considerado que fuesen tan grandes. Total, que han tenido que cubrir esas pérdidas, y por tanto pues han tenido unos resultados malos. La compañía, lo bueno que tiene es que antes de decir que iban a venderse ni nada, pues obviamente admitían que habían realizado un error, que habían estado asegurando pues de una forma no del todo correcta, y les estaba trayendo pérdidas tanto en el 2025 como en lo que estaba yendo de año 2026. Entonces pasaba de generar un EBITDA de entre 2-3 millones a generar EBITDAs negativos. Obviamente el EBITDA no es lo mismo que el beneficio neto, aunque en el caso de los seguros se parece mucho, pero no es lo mismo, ¿no? Fijaos que en los mejores años este negocio había llegado a generar unos 3 millones de beneficio neto o 3 millones de EBITDA, es decir, estamos alrededor de 3 millones, ¿de acuerdo? ¿Por cuántas veces creéis que se ha vendido el negocio? Pues se ha vendido por 84 millones, es decir, un negocio que genera 3 se vende por 84. Así que dejadme coger, si encuentro por aquí la calculadora, y echamos un número rápido así en directo, 84 millones entre 3, que son los que se ha vendido, pues se ha vendido un múltiplo de 28 veces. Eso realmente contando que llegue a 3 millones, que no ha llegado ningún año, ¿no? Ha estado cerca, pero no ha llegado, y menos estos últimos que estaba yendo a la baja por culpa de estas primas que no han sido del todo correctamente valoradas. Entonces, esta parte del negocio que me gustaba menos y que estaba viendo incluso que estaban ejecutando peor, pues la han vendido por ese precio, y por tanto ya es un negocio menos a analizar, y luego una floración de valor que hemos visto que nunca habríamos llegado a valorar la parte de seguros a 28 veces, a 30 veces, nunca la habríamos llegado a valorar a 84 millones. Es decir, si miráis vídeos anteriores donde valoramos Boston Omaha, jamás habréis visto que hayamos otorgado a esta parte del negocio una valoración de 84 millones. Y eso es una parte muy positiva porque nos dice que la cosa o el negocio que menos estábamos valorando vale mucho más de lo que pensábamos. Así que los negocios que pensamos que valen más, es probable que valgan lo que pensamos o más. Y ahora veremos el porqué. Entonces, entramos a las vallas publicitarias. Aquí sí que ya os voy a explicar un poquito más el contexto. Las vallas publicitarias pues tienen una ventaja competitiva muy importante, y es la ubicación. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una valla publicitaria en una zona, pues ya tienes esos permisos de esa zona y no son infinitos. No puede venir un rival a poner una valla publicitaria a tu lado. Necesita permisos, necesita un terreno, necesita muchas cosas. Entonces, esa es la gran ventaja competitiva, que las vallas publicitarias existentes son las que son, y no podemos poner muchas más y menos en la misma zona. ¿Qué significa esto? Pues que ya están instaladas estas vallas publicitarias, y a partir de aquí pues es un negocio que crea caja de forma muy recurrente. Esta caja, veremos que lo importante es ver la conversión de EBITDA a flujo de caja libre, y hay una métrica dentro de del negocio de las vallas publicitarias que mide cuánto flujo de caja libre generan estas vallas publicitarias. Esa métrica la veremos en la parte de valoración, y a partir de ahí le daremos un múltiplo al flujo de caja que genera, ¿no? Pero aquí, a bote pronto, pues estamos viendo que de EBITDA genera entre unos 15
18 millones. Y luego el beneficio neto estará entre 6 y 7 millones de beneficio neto, lo cual es un negocio maduro que, si os fijáis, va generando flujo de caja y va creciendo y va teniendo beneficios. ¿Qué pasa? Este beneficio neto también está muy deprimido. ¿Por qué? Por la depreciación y amortización. Fijaos, 8 millones de depreciación y amortización. Estos 8 millones no son reales, no es una salida de caja real. Y estas varias publicitarias tienen una vida útil muy larga. Me parece que aquí la compañía las deprecia en unos 20 o 25 años, cuando estas vallas publicitarias tienen una vida muchísimo más larga. Entonces, esta depreciación y amortización no es real. Tendríamos que ver el CAPEX que realmente invierten, que es mucho más bajo, y por eso, si sumamos estos 8 millones de depreciación y amortización al beneficio neto, pues ya estamos llegando a esos 15 millones de EBITDA o de flujo de caja libre que veremos que genera. Entonces, tenemos unos 15 millones que se van generando de forma constante y de forma muy predecible, porque las vallas publicitarias pues prácticamente no tienen altos y bajos, no tienen crecimientos explosivos, pero son muy constantes. Entonces es un flujo de caja muy predecible, lo cual eso le encanta al inversor. Entonces, por una parte, ya podéis ir anotando que las vallas publicitarias nos generan 15 millones de flujo de caja, más o menos, ¿vale? Luego más adelante lo calcularemos, pero eso es un negocio interesante. Lo segundo que tenemos que apuntar es que en la parte de los seguros se ha vendido por 84 millones. Otra parte muy interesante para valorar. Y ahora vamos a ver la tercera y última parte, que son la fibra óptica. La fibra óptica es la parte del negocio que más nos costará valorar, porque es la parte del negocio donde más están invirtiendo y más están creciendo. Boston Omaha se encarga de hacer distribuciones de fibra óptica en zonas rurales y tiene algunas ventajas, que es que cuando pasa por alguna zona para ir a conectar algunas casas, pues tiene la ventaja competitiva de que es muy difícil o improbable que venga un competidor a pasar la fibra óptica por las mismas zonas donde ya está Boston Omaha. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque es una zona rural donde la densidad de población es muy baja. La segunda, porque si hay una fibra óptica y viene un competidor, tendría que invertir muchísimo dinero y luego encima ofrecer un precio más bajo que el de Boston Omaha para que el cliente tenga el mismo servicio, es decir, no aportaría nada extra. Y la tercera, que Boston Omaha tiene dentro de la división de fibra óptica, tiene diferentes emplazamientos, diferentes empresas de fibra óptica. Entonces, una de estas empresas es muy curiosa porque se encarga de desplegar fibra óptica dentro de los HOA. Los HOA son ni más ni menos que comunidades nuevas que están construyendo de casas que igual tienen pues 400, 500 casas y las construyen en una zona. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte del negocio la reportan por separado, esta empresa dentro de fibra, porque tiene una forma de comportamiento un tanto distinta. Es verdad que la fibra óptica siempre hace falta hacer la inversión antes de poder cobrar, ¿no? Porque tú tienes que abrir las calles, pasar la fibra óptica, llegar hasta las casas y entonces ya das el servicio y empiezas a cobrar. ¿Qué pasa? Cuando estas casas son existentes, esto es mucho más rápido. Aunque sea una zona rural, tú pasas tu fibra y cuando llegas a la casa, prácticamente al cabo de un mes o 2 meses ya vas a estar facturando. Con los HOA ocurre una cosa muy distinta, y es que como son comunidades nuevas, lo primero que se hace cuando construyes son los servicios. Entonces se abren las calles, se pasan todos los servicios entre los cuales está la fibra óptica y a partir de ahí se construyen las urbanizaciones. Por tanto, estas inversiones tardan 2, 3 o 4 años en aflorar valor porque estamos pasando fibra óptica en un sitio donde de momento no hay casas. ¿Qué sucede? Estos HOA, por contra, tienen una ventaja, y es que firman un contrato por el cual las casas que van a ver ahí se van a conectar a Boston Omaha y lo van a hacer durante un periodo de tiempo mínimo obligatorio. Entonces, tú estás pasando unos contratos que ya tienes asegurados y fijos y tienes la ventaja competitiva de que se tienen que suscribir a ti sí o sí. Entonces, estás haciendo una inversión de la que realmente ya conoces el retorno, y obviamente ese retorno es positivo porque si no, no estarían haciendo esa inversión. Entonces, pues esta es la parte donde más están invirtiendo, como os comentaba, y aquí nuevamente lo que hago es volver a calcular el EBITDA, ¿no? Todo lo que veis aquí son métricas que me dan de la empresa y lo único que calculo es el EBITDA porque no me lo dan ellos. Y básicamente vemos que genera este negocio entre 10 a 12 millones de EBITDA. Luego hay que ver esa conversión a caja que tiene, pero muy lejos de la realidad del net income, ¿no? Del beneficio neto. Aquí parece que está dando pérdidas. ¿Por qué? Porque el EBITDA, yo aquí le normalizo esta amortización y depreciación. ¿Qué os estoy diciendo? Que están invirtiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque abrir las calles y hacer las obras es la parte más cara. Pero ¿cuánto dura una vez que has hecho una zanja y has pasado el hormigón con sus canalizaciones y con su cable? ¿Cuánto dura? Muchísimos años. Prácticamente 50, 100 años. Y al final, pues obviamente esta depreciación y amortización es de las obras que han realizado y por otro lado
no están recibiendo beneficios. Así que la naturaleza de este negocio es un poco difícil de valorar y es más interesante mirar un poco el EBITDA, y ahora veremos cómo calculamos también el flujo de caja o otras maneras de valorar si el EBITDA no nos acaba de convencer y queremos tener en cuenta esta depreciación y amortización. ¿Cómo lo haremos? A partir de Key Metrics, es decir, métricas clave que nos da la empresa y que yo tengo aquí apuntadas, que no están actualizadas a 2026 primer trimestre, pero son del final de 2025 y al fin y al cabo nos va a servir más o menos de lo mismo, porque el crecimiento, los cambios tampoco son muy grandes y al final veremos que 100 clientes arriba o 100 clientes abajo, el razonamiento y la valoración de la empresa va a ser muy similar. Y la parte de activos, que no vamos a entrar a valorar más que un activo o una inversión grande que tienen, que la veremos en la parte de valoración. Así que ahora ya llegamos a la parte más importante del vídeo, o la parte donde nos centramos el vídeo, que es valorar esta empresa y valorar estos negocios. Y lo podemos hacer de distintas formas. La forma más sencilla es hacerlo valorando por partes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un pequeño resumen mío que ya uso, pero vamos a ir apuntando cosas. Vamos a ir anotando por aquí la valoración y vamos a empezar con el primer negocio que hemos visto, que es la parte de los seguros. ¿Veis? Tenemos aquí los seguros y vamos a ponerle un valor. ¿Qué valor le ponemos? Pues muy sencillo, lo han vendido por 84 millones, ¿no? Pues esos 84 millones son directamente en caja. Entonces, la parte de los seguros no tiene ningún valor, sino que todos los 84 millones los metemos en caja, que es lo que tenemos aquí. Ahora Boston Omaha, si os fijáis en su balance, no tiene 112 millones, tiene 112 menos 84, que no sé cuánto es. Pues yo los he sumado aquí y ya tenemos que el valor de los seguros está convertido a caja. Entonces luego lo sumaremos, cuando hagamos la suma entre la caja y la deuda neta, pues ya nos saldrá este valor. Vamos al segundo negocio, las vallas publicitarias, que os había comentado, que es un negocio que crece orgánicamente un 2, un 3%, inorgánicamente no crece, no al menos en los últimos años, aunque no lo descartan, pero no han encontrado inversiones interesantes. Entonces es un flujo de caja prácticamente constante. Si queréis, podemos considerar incluso crecimiento cero o crecimiento de inflación. Pero ¿qué pasa? Que este flujo de caja es muy predecible y no varía prácticamente casi nunca con las crisis, no varía en diferentes situaciones geopolíticas y la disrupción versus la IA la veo complicada, porque al fin y al cabo la gente siempre va a salir a la calle, siempre te vas a desplazar y vas a ver vallas publicitarias por las carreteras o por los distintos sitios o ciudades donde vayas a pasear, ¿no? Entonces al final publicitarse es importante, cada vez estamos viendo más que publicitarse lo es, y no creo que las empresas lo vayan a dejar de hacer ni en el medio plazo, incluso ni en el largo plazo, ¿no? Y a partir de aquí, os diría, hay diferentes formas de valorar. El primero es el Free Cash Flow at Maturity, ¿vale? Que es el Free Cash Flow cuando el negocio está maduro, que es prácticamente como está ahora, ¿no? Entonces, tengo una nota aquí apuntada que digo, se considera el Free Cash Flow, EBITDA menos CAPEX, será muy similar al EBITDA, ya que la inversión necesaria es prácticamente nula. Considero un 10% menos para ser conservador. Y aquí sacaría el flujo de caja libre cuando las vallas publicitarias y el negocio completo está maduro. Hay otra métrica aún más interesante y más conservadora, que es esta que vemos por aquí del BCF, ¿no? Que es un flujo de caja exclusivo de vallas publicitarias, ¿de acuerdo? Este flujo de caja es lo mismo que el Free Cash Flow, pero adaptado al negocio de las vallas publicitarias, es decir, es una métrica exclusiva de este mercado o de este negocio. ¿Cómo se calcula el flujo de caja de las vallas publicitarias? Se calcula de la forma siguiente: ingresos menos los costes de los terrenos donde están las vallas publicitarias, menos los servicios que ofrecen, menos el gasto de mantenimiento de las vallas publicitarias, menos los costes de ventas. Y a partir de ahí obtenemos el flujo de caja. Fijaos, ¿qué os decía? La conversión de EBITDA a flujo de caja es prácticamente de 1, es decir, del 100%. Casi todo el EBITDA es flujo de caja. ¿Por qué? Porque la depreciación y amortización prácticamente no existen. O sea, perdón, existen y son muy grandes, pero cuando el CAPEX que miramos de mantenimiento lo analizamos bien, vemos que es muy bajo. Es decir, casi todo el EBITDA se transforma. Y si hacemos y usamos la métrica del sector, vemos el mismo resultado. Y eso, fijaos con los años, cómo la conversión siempre ha sido de entre un 26 y un 36% del total de las ventas, es decir, muy buena conversión, y en estos últimos años han ido mejorando esos márgenes, pues reduciendo costes más que creciendo en ventas, lo cual es súper interesante.
A partir de aquí hay que otorgarle un múltiplo, y esa es la parte donde empieza la magia o esa intuición en la valoración. Por ejemplo, en la parte de los seguros yo nunca habría otorgado un múltiplo muy alto, porque esos ingresos no son tan predecibles, ni tan constantes, ni tienes tanta visión sobre ellos. ¿Por qué? Porque si te pasa lo que ha pasado ahora, que suscriben unas primas que no aseguran correctamente el activo, pues te puede pasar factura. Aquí en las vallas publicitarias veo muy difícil que pueda pasar algo que haga que ese flujo de caja se reduzca. También veo muy difícil que crezca mucho, es verdad, pero que se reduzca es complicado. Entonces, esa recurrencia le gusta muchísimo al mercado y al inversor, y estos flujos de caja se suelen valorar bastante bien. Yo en mi caso, por ejemplo, lo puedo valorar a unas 10 veces para ser conservador. Eso significa que en 10 años, con cero crecimiento, habríamos recuperado ya la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, valorándolo a 10 veces. Entonces, 16 millones a 10 veces son 160 millones, que es lo que estamos teniendo por aquí. Fijaos, aquí lo que hago es el EBITDA en vez de flujo de caja. Podríamos hacerlo con el flujo de caja, pero más o menos nos iríamos entre 160 a 180 millones de valor del negocio. Estos 160 a 180 millones es con un múltiplo de 10 veces. Obviamente, a esta clase de negocio, a este tipo de negocio, se le puede dar un múltiplo de 15 veces fácilmente, que yo creo que es un múltiplo mucho más acorde a estos flujos de caja tan predecibles y constantes. Son flujos de caja que Boston Omaha usa para varias cosas. Primero, lo usaba para crecer en el tema de la fibra, porque ve retornos muy atractivos. Y luego, ahora últimamente también, lo que está haciendo es recomprar acciones, porque como veremos, cuando la empresa está barata, si usas capital para recomprar acciones, pues estás creando valor para el accionista. Entonces, pues esto, si lo pasamos, esos 180 millones de valor a 10 veces, lo pasamos a precio unitario, pues nos saldría que unos 5 o 6 dólares de cotización, pues ya son por la parte de las vallas publicitarias. Eso cuando teníamos 31 millones y pico de acciones, que ahora ya con las recompras, pues ya estamos en menos. Creo que estamos en 30 millones con algo, y aún tiene dinero para seguir recomprando. Así que cuando acabemos este año 2026, pues aquí tendremos 30 millones o menos de acciones, de las cuales repartiremos ese flujo de caja, y seguramente pues nos saldrá casi 6 dólares de valor de esta parte del negocio. O sea, exclusivamente este negocio vale la mitad de la capitalización de Boston Omaha. Si vamos a ver la parte de la fibra, tenemos diferentes formas de valorar. Como os digo, es un pelín más complicado, no es tan intuitivo como la parte de las vallas publicitarias, pero también lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Tengo diferentes formas. Primero de todo, llegar el flujo de caja a maduración, es decir, ya he acabado de hacer mis inversiones de fibra, y con todo lo que tengo actualmente, ¿qué flujo de caja generaría? Si ahora mismo parase de invertir tanto en crecer y empezase ya a conectar los clientes por los que he pasado fibra y facturar, ¿cuánto podría llegar a tener, ¿no? Entonces, para llegar a un flujo de caja libre real de lo que tenemos, hago la siguiente suposición, ¿vale? Fijaos, se considera que el 50% de los clientes potenciales se conectan. Es decir, yo lo que hago es paso la fibra por delante de diferentes casas. Entonces, por cada casa que paso delante suyo es un cliente potencial. ¿Qué pasa? Os decía que era una zona rural, es decir, por donde pasa la fibra no tienen conexión de fibra. Que se conecten el 50% de los hogares, para mí es también conservador. O sea, no es ninguna locura que la mitad de las casas de un pueblo, de una zona rural, quieran tener fibra óptica, y con el tiempo seguramente que vayan siendo más y más y más, ¿no? Pero yo considero que el 50% de los clientes se conectan únicamente, y considero que esa conversión del EBITDA al flujo de caja es del 50%, es decir, la depreciación y amortización no es la que reportan, que es enorme, pero sí que el CAPEX, es decir, el coste real, cuento que es la mitad de esa depreciación y amortización, que tampoco es poco, es bastante grande, pero bueno, al final pues hay que ser un poco conservadores y curarnos en salud, ¿no?, a la hora de valorar, así que hacemos esas suposiciones. Luego tenemos una parte del servicio que es el caso del wireless, ¿vale? Boston Omaha pasa la fibra óptica, pero también te da servicio de ADSL y también tiene clientes de ADSL. ¿Qué sucede? Estos clientes de ADSL, si os fijamos año tras año en la evolución, van cada vez siendo menos. ¿Por qué? Porque los clientes de ADSL les pasan la fibra por delante y entonces se convierten en clientes de fibra. Entonces están haciendo esa conversión. No es que pierdan clientes, sino que los convierten de ADSL a fibra. Entonces estos clientes también tienen un valor, pero obviamente la ADSL es menor calidad, menor velocidad, entonces también el precio que pagan es menor, y lo interesante el valor que tiene este cliente también es menor. ¿Por qué? Porque en el ADSL pues puede venir el Elon Musk y darte Starlink, o con STS Spice Mobile, pues si los satélites funcionan también podrás tener una conexión vía satélite. Entonces tiene mucha más competencia
y no tiene esas ventajas que tiene la fibra, por eso el valor es menor, ¿no? Entonces lo consideramos que el valor suyo es la mitad del de fibra. Entonces, dicho esto, pues ese flujo de caja de esta forma nos daría unos 13-14 millones. A partir de aquí hay diferentes formas también de valorarlo. Esto es una, es decir, las inversiones que tengo las llevo a maduración y calculo el flujo de caja que me darían. Otra opción es, vale, yo he pasado por delante de tantos clientes, ¿qué valor tiene cada uno de los clientes por los que he pasado delante? ¿No? Entonces puedes calcular, por ejemplo, si yo vendo 100 millones y tengo 100 clientes, significa que a cada cliente le facturo 1 millón, ¿no? Pues puedes hacer ese cálculo. De las ventas, lo divides entre los clientes que tienen y sabes qué flujo de caja obtienes de cada uno de los clientes, que es este número que tengo por aquí. Fijaos, cada uno de los clientes anualmente paga unos $450, que vosotros, si sois de Latinoamérica, no os digo nada porque no sé cómo va, pero si sois españoles o de Europa, $450 dividido entre 12, están pagando de fibra $37-40 en Estados Unidos. Eso es un servicio muy barato, ¿vale? ¿Por qué? Por otras políticas que tiene la empresa. Porque primero, cuando pasa fibra en nuevos sitios, pues les permite conectarse el primer año a precios más baratos, hace ofertas, hace muchas cosas que con el tiempo van a ir sumando y van a hacer que el ticket de este cliente suba, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, $450 o $500 es lo que te genera un cliente en un año. Si esto le aplicas un múltiplo de 8 veces, por ejemplo, te sale que el valor de un cliente es de $3.500. De 8 veces, que es una tontería, es un múltiplo súper bajo. ¿Por qué? 450 por 8 nos da $3.600, ¿veis? Entonces digo, vale, cada cliente tiene este valor, $3.600. ¿Cuántos clientes tiene o cuántos clientes potenciales puede llegar a tener? Y esa es otra forma de calcular el valor de la fibra óptica. De todos los clientes que voy a pasar, qué flujo me van a generar, cuántos clientes se van a conectar y a partir de ahí cuánto vale. Eso es el arte de la valoración, eso ya es cada uno. Pero son estas las variables que influyen. Cada persona tiene que saber qué flujo de caja voy a conseguir de cada cliente, cuántos van a ser mis clientes que tengo conectados y a partir de ahí multiplico una cosa por otra y saco el valor. Es así de sencillo, pero también es así de subjetivo, que cada persona hace sus propias valoraciones. Entonces, haciendo tanto un método como el otro, nos sale que la parte de fibra óptica a día de hoy tiene un valor de unos $6 por acción. Es decir, otra vez estamos como similar a las vallas publicitarias, ¿no? Estamos a unos 200 millones. ¿Cómo? Pues multiplicando el número de acciones por el valor de $6 y estos $6 sale de sumar los clientes de fibra más los de wireless y los clientes de fibra y de wireless salen de los clientes que he pasado por delante y el valor que tiene cada uno de los clientes y entonces lo multiplico y lo tenemos, ¿vale? Y de ahí nos sale que cada uno de estos dos negocios grandes, las vallas publicitarias y la fibra óptica, están aproximadamente con un valor entre 160, 180 o 200 millones. Y a partir de ahí, pues ya podemos empezar a valorar todo, porque luego tenemos la parte de Assets Management, es decir, la gestión de activos, pero es una parte que tampoco hace falta entrar porque no es muy grande y además, pues comprenderla a fondo y comprender todas las inversiones que hay dentro, pues es mucho más costoso en relación al retorno que nos va a dar de información. Es mucho más fácil hacerlo de la siguiente forma, fijaos. Primero cogemos los activos grandes, que van a ser las vallas y la fibra. Los seguros ya desaparecen, los tenía aquí pero ya desaparecen, y entonces podemos poner dos cosas, o el valor, es decir, el valor total que tiene la parte del negocio, o el flujo de caja estimado de cada uno de los negocios. Así podemos hacer una suma de partes o valorar con un múltiplo de flujo de caja potencial, ¿vale? Potencial en el futuro. Entonces, dejadme ajustar estas fórmulas porque ahora he borrado la parte de los seguros y se ha desajustado y me interesa que salga aquí el total, pero bueno, esto es una chorrada, pero así lo veréis mejor, ¿vale? Entonces, vamos a ver todo lo que tienen. Estos dos activos ya los hemos valorado y ahora la parte de gestión de los activos, la única cosa que voy a considerar y que voy a comentar más por encima es la inversión en Sky Harbor. Sky Harbor, para todos aquellos que no sigáis al canal a fondo, que por cierto, muy mal, pues es el último vídeo que hemos subido al canal. Es una acción que cotiza, es una acción que también tengo en cartera y es una acción que tiene, para mí, un potencial muy grande, muy bueno y se encarga de construir hangares para aviones privados. Es decir, en los aeropuertos construye un garaje, digamos,
para aviones privados, entonces su público pues es gente de mucho poder adquisitivo, gente que tiene jets privados y los quiere aparcar en los aeropuertos. ¿Qué pasa? Que el aeropuerto pues tiene otra ventaja competitiva muy grande, pasa similar a las vallas publicitarias, y es que donde hay un hangar, donde han construido unos hangares, ya no se pueden construir más. Entonces los espacios en los aeropuertos son limitados, cogen los mejores espacios y a partir de ahí pues ya es difícil que entre la competencia una vez está Sky Harbor. Y bueno, al final es una tesis muy interesante que os recomiendo que vayáis al canal a verla porque también os va a gustar mucho la empresa y igual os interesa como inversión o como conocer la empresa y poderla valorar vosotros mismos, ¿no? Entonces, Boston Omaha tiene una inversión bastante grande en Sky Harbor, de unos 110 millones, aparte tiene opciones, etcétera, pero bueno, el valor de la inversión a día de hoy es de 110 millones, obviamente sin contar el poder de revalorización que puede tener esta inversión. Y luego otras inversiones que ha hecho, lo que hemos hecho aquí es contarlas a valor contable, es decir, a la inversión que ha hecho. Si por ejemplo en CBT Bank pues ha invertido 19 millones, pues yo no cuento el potencial, no cuento revalorizaciones, no cuento absolutamente nada, simplemente cuento pues 19 millones. Si en 24 Street ha invertido 4 millones, pues 4 millones. Y así hago con las diferentes inversiones alternativas que tiene Boston Omaha. Luego le sumo la caja, que la caja es la que aparece en balance, y ojo, cuidado, y le sumo la venta de la parte de los negocios de los seguros, que eso no va a aparecer así como lo tengo yo, no va a aparecer así hasta que reporten el siguiente trimestre, porque la venta ha sido hace prácticamente 2 semanas o 3 semanas. Entonces sumo la caja, inversiones a corto plazo, tesorería y le resto la deuda neta. Y con una suma de partes nos sale que Boston Omaha vale unos 636 millones actualmente. O sea, potencial de crecimiento a futuro, 0. Es decir, ¿cuánto vale ahora? Es 630 millones, cotizando a 40 millones. Y luego, si vamos a ver el flujo de caja lo malo que tiene es que no tiene en cuenta las inversiones que tiene, pero sí tiene en cuenta los negocios principales, pero también es otra forma de valorarlo. Porque mira, el flujo de caja que podría generar ahora es de 27 millones, prácticamente 30. 30 millones y cotiza 400. Entonces 400 dividido entre 30 millones es unas 13 veces, ¿vale? Se está valorando a 13 veces, sin contar la caja neta que tiene y las inversiones que tiene, ¿no? Para ser justos, lo que tendríamos que hacer es 400 millones, restarle los 112 de caja neta y restarle los 110 de Sky Harbor, inversión grande. Los otros 20 o 30 millones que tienen otras inversiones ni siquiera los considero, ¿eh? Y la tesorería, el short term investment, es decir, la tesorería y la inversión a corto plazo, es la que contrarresta esta deuda, ¿vale? Fijaos, aquí todo esto no lo cuento, porque si sumáis estas dos partidas, contrarrestan la deuda, ¿vale? Entonces caja neta es unos 112. Pues 400 millones que capitaliza, menos 112 de caja, menos 110 de la inversión Sky Harbor, nos da 178 millones de valor a la parte de las vallas publicitarias y a la fibra. 178 millones de valor a algo que nos da 30 millones de flujo de caja al año. Entonces, 178 dividido entre 30 millones nos da que están valorando la parte de fibra óptica y vallas publicitarias a 6 veces. A 6 veces, señores. Y ahí es donde está la tesis. Tenemos activos y el negocio que entendemos muy bien. Tenemos activos de calidad, no disruptivos, que pueden tener potencial de valorización en muchas zonas. ¿Por qué? Porque tenemos potencial de conexión de nuevos clientes en la fibra óptica. Tenemos potencial de optimizar el crecimiento orgánico de las vallas publicitarias y reducir costes. Tenemos potencial de que nuestras inversiones, sobre todo Sky Harbor, crezcan sin hacer absolutamente nada, sin tener que invertir capital extra, sin hacer nada de nada. Sky Harbor puede multiplicarse por 2 en 2-3 años, según mi tesis que la tenéis en el canal. Entonces, hay aquí muchos vientos a favor, muchos vientos de cola, que van a hacer que Boston Omaha pueda valer incluso 2 veces más. Tampoco no es una acción que se pueda multiplicar por 10, pero si te fijas por el otro lado, tampoco es una acción que pueda caer mucho más. Tampoco es una acción que pueda valer mucho menos. Entonces, para mí el retorno riesgo es muy interesante y además, pues a estos precios más bajos todavía más. ¿Por qué? Porque la empresa, con este flujo de caja que genera, aparte de invertir en fibra, lo que hace es recomprar. Ahora está empezando a hacer recompras y por tanto, pues cada vez el pastel se reparte entre menos personas y aunque el precio no suba, pues cada vez iremos obteniendo más parte del pastel. Y si el precio no sube, podrán comprar más acciones, así que más parte del pastel. Y si no, pues el precio subirá y tendremos esas ganancias por revalorización.
Así que esta es un poco la actualización de la tesis. Ahora ya por ponerle la guinda al vídeo de hoy en las noticias, fijaos que, a ver si sale por aquí, si no os lo comentaré yo. Hace 3 días no me sale, pero pues os lo comentaré yo, y es que Boston Omaha tuvo una subida hace aquí, fijaos esta subida, hasta 13,58. ¿Qué se debe? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué este día subió un 8%? Porque hubo un director ejecutivo, un rango alto de la empresa, que compró $500,000 de acciones a precio de mercado, que era, me parece que eran incluso, sí, 12,80, una cosa así. Pues hizo una compra a mercado de $500,000 de acciones con su capital propio. Y eso, como dicen los grandes inversores, y comenta también este libro, comentaba Warren Buffett y diferentes inversores, comprar siempre se hace por un único motivo, porque se piensa que la empresa está barato. Vender puede ser por miles, porque te quieres comprar una casa, quieres pagar una deuda, quieres diversificar, pero cuando compras la empresa, y más la empresa donde tú trabajas, la empresa donde tú eres directivo y lo haces con tu propio dinero, eso solo significa una cosa, y es que piensas que está barata. Y yo, al igual que ese directivo, también pienso que está barata. Por eso es una empresa que sigue estando en cartera, que ha subido porque llegó a estar, fijaos, hace absolutamente nada. Boston Omaha estaba en $11. Que $11 es una capitalización de 300 y poco millones, ¿eh? O sea, estaba a mitad de precio de lo que realmente estimamos como valor actual. Así que el upside era muy bueno. Yo obviamente estuve haciendo alguna compra. Tampoco compro muchísimo y en exceso, no porque no piense que está barata, sino porque es una empresa que ocupa mucha parte ya de mi cartera, y tampoco quiero que sea pues una posición grandísima, siendo una small cap y teniendo aún pues recorrido por demostrar y por seguir creciendo y viendo cómo el negocio de la fibra óptica, que es el que más interesa y el que más está como en interrogantes, va madurando poco a poco. Así que nada, gente, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Era el vídeo de Boston Omaha que me habíais pedido y que lo actualizase, así que aquí tenéis valoración actualizada, que sigo pensando. Al final, prácticamente la tesis no ha cambiado, es lo mismo. Lo único que hago aquí es revisar cada trimestre o cada año los números, los actualizo y veo que cada vez, pues si está más barata, más cara, o si el mercado reacciona ante estos precios. Así que nada, ha habido buenos catalizadores, buenas noticias, y espero que siga siendo así. Gente, si os ha gustado el vídeo, acordaros, suscribiros, daros me gusta. Si tenéis alguna pregunta, podéis ponerlo en los comentarios, podéis hablarme por Twitter. Cualquier cosa, estamos aquí para ayudarnos, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima.